Buenas noches con todo. Mi nombre es Benítez Paredes Diana Evelyn, residente de segundo año de nefrología del Hospital Central de la Policía. El tema a continuación que voy a exponer es síndrome nefrótico. Para abordar ese tema es importante esta definición, ¿no? El síndrome nefrótico en los adultos se refiere a una proteinuria que sea mayor o igual a 3,5 gramos en 24 horas. En cuanto a los niños, sería mayor o igual a 40 miligramos por metro cuadrado en hora o que haya 3 cruces en una tira reactiva de orina. Aunado a esto, tendría que haber una hipoalbuminemia, un edema, hiperlipidemia. En cuanto a una proteinuria en rango nefrótico, es estos mismos valores de proteinuria tanto en adultos como en niños, pero la diferencia va a ser que la albúmina en suero va a estar usualmente normal, el edema está usualmente ausente o va a ser muy leve, y también es usual que los lípidos en suero sean normales o están muy levemente elevados. En cuanto a una proteinuria en rango no nefrótico, ya las variables de proteinuria van entre 0,3 a 3,4 gramos en 24 horas, y asimismo la albúmina sérica va a ser normal y el paciente no va a tener síntomas. Importante mencionar que en cuanto a la etiología, tenemos una etiología primaria, ¿no? Que puede ser en mayor proporción en cuanto a los adultos, tenemos una nefropatía membranosa con un 25 a 30%, seguido de la glomerulosclerosis focal y segmentaria de 20 a 25%, luego otras glomerulonefritis proliferativas y esclerosantes de 15 a 30%, y en menor proporción tenemos la enfermedad de cambios mínimos. En cuanto a la etiología ya secundaria, tenemos a las enfermedades sistémicas, puede ser como lupus, diabetes, ¿no? Enfermedades vasculares del colágeno, asimismo infecciones como bacterianas, viral, infecciosas, parasitarias. En cuanto a otras que están relacionadas a la medicación, por ejemplo, con respecto a los antiinflamatorios no esteroideos o los inhibidores de la COX-2, el litio, captopril. En cuanto a las neoplasias, se podría ocasionar por el linfoma de Hodgkin, por leucemias, por tumores sólidos. Tenemos también enfermedades hereditarias y metabólicas, como se puede dar por el síndrome de Alport, la enfermedad de Fabry. Y entre otras causas, también se puede dar como una nefropatía crónica del aloinjerto renal e incluso en obesidad, en nefropatía por reflujo. En cuanto a la fisiopatología de esta enfermedad, entonces básicamente va a ser por defectos en la barrera de filtración glomerular podocitaria. Esto se debe generalmente a mutaciones genéticas en la estructura del podocito y que también va a alterar la función de este, ¿no? Resultando en una disfunción renal. Asimismo, esta causa va a presentarse como un síndrome nefrótico resistente a corticoides o como congénito, que es lo más frecuente. Asimismo, también la fisiopatología va a estar dada por una disregulación de las células T, factores circulantes sistémicos. En cuanto a las manifestaciones clínicas, bueno, el paciente va a tener un edema periférico que generalmente se presenta al sentarse o al estar mucho tiempo de pie. Puede haber un edema periorbitario que se relaciona al despertar del paciente. Proteinuria de 24 horas, como ya les he mencionado, mayor o igual a 3,5 gramos. El paciente va a tener una hipercoagulabilidad también. Asimismo, esta hipercoagulabilidad, bueno, el paciente pues predispuesto a sufrir trombosis venosa profunda, predispuesto a sufrir embolias pulmonares, trombosis de la vena renal. Asimismo, el paciente tiene mayor riesgo de complicaciones ateroscleróticas debido a la hipercoagulabilidad, a los niveles elevados de colesterol y lipoproteínas. En cuanto al diagnóstico, bueno, las pruebas de laboratorio son las que entran a tallar en este caso, ¿no? Para definir si el paciente tiene un síndrome nefrótico primario o secundario, o que esté relacionado ya sea, pues como ya les mencioné, a una enfermedad sistémica, una toxina o un medicamento. Asimismo, se realizan pruebas de detección comunes, ¿no? Que incluyen pruebas de azúcar en sangre, la albúmina sérica, el perfil lipídico, glucosa en ayunas, hemoglobina glicosilada. Asimismo, también se puede pedir anticuerpos antinucleares en el paciente. Ya cuando hay una coexistencia de síndrome nefrítico o nefrítico, la concentración baja de complemento nos va a sugerir que es una enfermedad ya mediada por inmunocomplejos, ¿no?
Asimismo, se puede pedir otros tipos de exámenes, como son los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, los anticuerpos antimembrana glomerular basal, proteínas séricas, inmunofijación. También pedimos electroforesis en suero y en orina. Y bueno, la biopsia renal básicamente está dada o indicada en adultos, ¿no? Esta imagen, bueno, la pongo porque es importante también definir. En cuanto al tratamiento del paciente, tenemos una remisión completa, por ejemplo, en adultos, cuando ya hay una reducción de la proteinuria a menos de 0,3 gramos en 24 horas. En cuanto a niños, se va a referir a menos de 4 miligramos por metro cuadrado en hora o al menos 3 ocasiones dentro de los 7 días con su albúmina sérica que tenga mayor de 3,5 gramos. En cuanto a una remisión parcial, en cuanto a adultos, va a referirse a una reducción de la proteína entre 0,3 gramos y 3,5 gramos al día con una disminución mayor o igual al 50% de la proteinuria respecto al valor inicial. En cuanto a los niños, básicamente por la desaparición de la edema, un aumento de la albúmina sérica ya mayor de 3,5 gramos, ¿no? Ya en cuanto a la definición de recaída, sería un aumento de la proteinuria mayor de 3,5 gramos diarios después de un mes de remisión completa o parcial del paciente. En cuanto a niños, aquí que exista pues una tira reactiva de proteína en 3 cruces a más o una proteína mayor de 40 miligramos por metro cuadrado por hora que ocurren en 3 días dentro de la primera semana de tratamiento en el niño. Asimismo, tenemos otras definiciones como dependiente de esteroides. En cuanto a los adultos, 2 recaídas consecutivas que ocurren durante la terapia o dentro de los 14 días posteriores a completar la terapia. En los niños, 2 recaídas de proteinuria dentro de los 14 días posteriores a la interrupción o durante el tratamiento con esteroides en días alternos. Y en cuanto a la definición de resistente a esteroides, en cuanto a los adultos, tenemos una persistencia de la proteinuria sin que haya una reducción significativa, ¿no? A pesar del tratamiento con prednisona a 1 miligrama por kilo durante 16 semanas. Y en cuanto a los niños, que haya aquí una persistencia de la proteinuria a pesar del tratamiento con la prednisona, en este caso de los niños, de a 60 miligramos por metro cuadrado durante 4 semanas. En cuanto al tratamiento, básicamente en las medidas generales y preventivas, bueno, que haya una restricción hídrica. En cuanto a los niños aquí, con un volumen total de 800 mililitros por metro cuadrado al día en pacientes que pesen más de 10 kilos y 80 mililitros kilo día en pacientes que pesen menos de 10. Se tiene que aportar, pues, ¿no?, al paciente las calorías de acuerdo a la edad, una proteína tiene que ser normoproteica, más o menos 1 gramo por kilo día. En cuanto a la dieta con sodio, tiene que ser menos de 3 gramos al día, se debe de medir siempre el volumen horario de orina, el peso diario, reposo absoluto, un balance hídrico electrolítico siempre tiene que ser neutro. Asimismo, es importante aquí detallar que en cuanto a las inmunizaciones del niño, es importante pues que el niño tenga sus inmunizaciones contra neumococo, contra influenza, está anualmente, incluso a los contactos de este. Asimismo, también es importante que se sepa que se debe diferir las inmunizaciones con vacunas vivas hasta que la dosis de prednisona sea menor de 1 miligramo kilo día o 20 miligramos día o días alternos menor de 40 miligramos por metro cuadrado en día. En cuanto a esta tabla, bueno, es la anticoagulación profiláctica en adultos en síndrome nefrótico. Tenemos una albúmina en suero menor de 2,5. Si es así, entonces nosotros tenemos que ver, existe pues no un alto riesgo de un tromboembolismo venoso. Entonces tenemos que ver, valorar el riesgo de sangrado en este paciente. Si es que es bajo, entonces el riesgo de podemos dar warfarina, pero si este riesgo es elevado, le tendríamos que dar aspirina. Ahora, si el volumen en albúmina sérica es menor de 3,2, entonces ahí tenemos que estimar el riesgo, ¿no? Tenemos que hacer, por ejemplo, el score de Framingham, tenemos que estimar la filtración glomerular en el paciente, ver si es diabético, si tiene antecedente de tromboembolismo arterial previo o tiene adicional riesgo para síndrome nefróticos. Así que en este caso, si el riesgo es mayor de 20 por 1000 pacientes, así se le tiene que dar aspirina. Si es menor de 20, bueno, ya no se daría anticoagulación.
En cuanto al manejo del edema en el paciente, como primera línea se indican los diuréticos de ASA. La restricción de sodio es importante a menos de 2 gramos día. Se tiene que también o valorar utilizar diuréticos de ASA con otros diuréticos como tratamiento sinérgico cuando el edema es resistente, ¿no? En el paciente. Asimismo, el monitoreo es importante de los efectos adversos de estos medicamentos, así como tomar medidas estratégicas para la resistencia de los diuréticos en el paciente. En cuanto al tratamiento, bueno, de la guía KDIGO, con un episodio inicial, por ejemplo, en niños, la dosis de prednisona que se inicia es de 60 miligramos por metro cuadrado día, máximo se puede dar a 60 por día, por 4 o 6 semanas. Luego ya bajamos nosotros a 40 miligramos por metro cuadrado día y en días alternos de 4 a 6 semanas. Finalmente ya disminuimos la prednisona progresivamente, siempre es progresivo. En cuanto al paciente recaedor infrecuente, la prednisona también 60 miligramos día, hasta una remisión completa por más de 3 días. Luego ya se baja a 40 miligramos en días alternos, por lo menos 4 semanas. Y bueno, finalmente también se debe disminuir la prednisona progresivamente. En cuanto a un síndrome nefrótico recaedor frecuente, lo que hacemos es dar la prednisona de 60 miligramos por metro cuadrado día hasta una remisión completa por más de 3 días. Luego 40 miligramos por metro cuadrado día en días alternos por al menos 4 semanas. Finalmente ya disminuimos la prednisona progresivamente y vamos a mantener una dosis interdiaria más baja, ¿no? Aproximadamente de 0.25 miligramos kilo día o 0.48 miligramos kilo interdiaria para ya mantener una remisión sin efectos adversos en el paciente. En cuanto al paciente que es córtico dependiente, la prednisona la damos en 60 miligramos por metro cuadrado día, máximo 60, hasta una remisión completa por más de 3 días. Seguimos también con la dosis de 40 miligramos en días alternos por al menos 4 semanas. Y finalmente disminuimos la prednisona progresivamente hasta mantener la dosis diaria más baja, ¿no? De 0.25 miligramos para mantener una remisión sin efectos adversos en el paciente. En esta tabla, bueno, es un algoritmo para los pacientes que tienen un síndrome nefrótico de novo, ¿no? El primer episodio, en pacientes que son menores de 12 años de edad y que no tiene historia familiar de enfermedad o riesgo de tener este padecimiento, podemos iniciar glucocorticoides, ¿no? Si no hay una respuesta por 4 o 6 semanas, entonces ya ahí tendríamos que valorar una biopsia renal en el niño, así como test genéticos. Asimismo, ya utilizar los inhibidores de calcineurinas, también los bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ahora, si hay una completa respuesta al tratamiento con estos glucocorticoides, ya se pueden prolongar por 8 a 12 semanas. En una recaída frecuente, en pacientes que tienen recaídas frecuentes, ya tendríamos que valorar otro tipo de medicación, como por ejemplo la ciclofosfamida, el levamisole, el micofenolato mofetilo, rituximab, inhibidores de la calcineurina. Asimismo, en recaídas o que tienen frecuentes recaídas, podríamos todavía continuar con glucocorticoides y ya en los pacientes que son dependientes de esteroides, ya valoramos también rituximab, los inhibidores de calcineurina, ciclofosfamida y micofenolato mofetil. Eso sería todo. Muchas gracias.